Es habitual considerar que el capitalismo conduce hacia una sociedad polarizada donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Es en este contexto en el que se suelen reivindicar políticas estatales de redistribución de la renta y de la riqueza para que parte de la prosperidad generada por los ricos afluya hacia los más pobres. Pero necesariamente es así, necesariamente una economía de libre mercado capitalista conduce hacia una sociedad polarizada. No necesariamente. Si miramos la distribución internacional de la renta, o mejor dicho, la tasa de pobreza en los países más desarrollados, con lo que nos encontramos es con que hay un país que los liberales solemos colocar como ejemplo de capitalismo de libre mercado, de capitalismo bastante próximo al libre mercado desde, además, muchas décadas, un país pacífico, un país que ha respetado la propiedad privada, un país que ha respetado los contratos, un país que ha promovido el ahorro de sus ciudadanos, un país que ha tratado de mantener en línea la fiscalidad tanto de los suyos como de quienes le llevaban los capitales de fuera para ser protegidos en ese país, un país que ha cuidado la estabilidad monetaria, un país que ha cuidado la privacidad también bancaria, que es Suiza. Y con Suiza nos encontramos con un dato bastante curioso, y es que la tasa de pobreza del país, definida como aquellas personas que ganan menos del 60% de la renta mediana, es decir, estamos hablando no de pobres extremos, estamos hablando de personas que están cobrando pues una renta que puede oscilar en torno a los 20.000, algo más de 20.000 euros anuales. Personas que en España serían clase media, no clase media baja, sino clase media, en Suiza son calificados estadísticamente como pobres. Pues bien, pese a este alto umbral de pobreza, Suiza es el país occidental que antes de que intervenga el Estado, antes de redistribuir la renta y de aplicar los impuestos, tiene una menor tasa de pobreza, una menor incidencia de la pobreza. Menos del 20% de su población, o alrededor del 20% de su población, ganan menos del 60% de la renta mediana del país, es decir, menos de unos 20.000 euros anuales. Es la franja roja que observamos aquí. Vemos que en todos los otros países la tasa de pobreza, repito, como definida como aquellos que ganan menos del 60% de la renta mediana del país, es sustancialmente más alta, entre el 30 y el 40%. Pero en Suiza está en torno al 20%. Y además observamos que una vez el Estado comienza a practicar políticas de redistribución, después de aplicar impuestos y de aplicar transferencias sociales, la tasa de pobreza en Suiza prácticamente no se reduce. Es decir, la política redistributiva del Estado en Suiza es prácticamente nula. Les cobra los impuestos a los mismos que les termina devolviendo el dinero que les ha quitado previamente con impuestos. Prácticamente el número de pobres, definidos como aquellos que ganan menos del 60% de la renta mediana, no se reduce. En cambio vemos que en otros países, primero, la tasa de pobreza antes de impuestos y transferencias sí es mucho mayor, y que la reducción como consecuencia de las políticas gubernamentales sí es también sustancialmente mayor. Por ejemplo, los países nórdicos suelen ser un ejemplo de esto último. Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia, también se le puede incluir en esa liga, tienen tasas de pobreza antes de impuestos y transferencias que no difieren mucho de, por ejemplo, las de Estados Unidos, pero en cambio consiguen, a través de una muy intensa redistribución de la renta, consiguen reducir esas tasas de pobreza. El problema que lo verdaderamente interesante no es reducir las tasas de pobreza después de impuestos y transferencias, sino antes. Lo verdaderamente interesante no es que tengas capas de la población que sean ultradependientes de las políticas redistributivas del Estado, sino contar con un marco de oportunidades en el que la mayor parte de la población pueda prosperar por sí misma sin necesidad de encaramarse al presupuesto gubernamental. Y esto los países nórdicos no lo han conseguido a pesar de la enorme redistribución de la renta. A pesar de que supuestamente están generando un clima de igualdad de oportunidades, donde esas oportunidades deberían emerger y deberían llegar a los estratos más pobres de la sociedad, vemos que antes de impuestos y de transferencias, su tasa de pobreza no es sustancialmente distinta de la de Estados Unidos, un país que se suele colocar en la antítesis de la igualdad de oportunidades. Y en cambio en Suiza, país
que redistributivamente tiene muy poco impacto, porque como vemos, la tasa de pobreza antes y después de impuestos y transferencias no varía, Suiza está consiguiendo atar la tasa de pobreza antes de políticas redistributivas en niveles muy, muy bajos. ¿Y esto por qué es así? Bueno, ahí ya tendríamos que entrar en un estudio mucho más de campo, pero tengamos presente dos circunstancias. Una, Suiza ha promovido verdaderamente y desde hace décadas un capitalismo popular, ha promovido una sociedad de pequeños propietarios donde las personas suelen tener casa en propiedad, suelen tener tierras en propiedad, ya sea en propiedad privada o propiedad comunal de los habitantes, y suelen tener también seguros sanitarios propios y suelen tener también planes de pensiones propios. Es decir, son personas dueñas de su propio destino. Suiza, además, depende mucho de cada cantón, por supuesto, pero en general suele tener una fiscalidad menos agresiva sobre esos pequeños propietarios dispersos por todo el país. Suele tener regulaciones algo más laxas, algo más liberalizadas que el resto de países para simplemente emprender, simplemente crear riqueza, y ha cuidado además la estabilidad monetaria de sus ciudadanos para no robarles a través de la inflación. Este es el capitalismo, la sociedad de propietarios que muchos promovemos para todo el planeta y también, por supuesto, para España. Una sociedad donde las personas tengan su propio patrimonio y salgan adelante por sus propios medios porque les... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.